Pues comenzamos la inauguración oficial del Congreso Internacional Futuro del Empleo de las Personas con Discapacidad Intelectual. Pedro Calderón, presidente de AEDIS, tiene la palabra. Buenos días. Secretaria de Estado Amparo Merino, consejera Begoña Gómez del Río, director general de la Fundación 11, José Luis Martínez Donoso, queridas presidentas de Plena Inclusión Cantabria, Eloísa Gutiérrez, y Plena Inclusión España, Carmen Locirica, entidades del movimiento asociativo, congresistas. En nombre de AEDIS, la Asociación Empresarial para la Discapacidad, me complace darles la más cordial bienvenida a este Congreso Internacional Futuro del Empleo de las Personas con Discapacidad Intelectual. Gracias también a Plena Inclusión España y Plena Inclusión Cantabria por su esfuerzo para lograr reunirnos todos aquí y por su energía para preparar un congreso de esta magnitud. También a la Fundación 11 por su apoyo y colaboración. Para estos días tenemos un objetivo claro: avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tengan las mismas oportunidades laborales que el resto de la población. Para lo cual nos hemos propuesto analizar en profundidad distintos retos a través de jornadas, ponencias, talleres y comunicaciones con expertos, tanto del sector como de la administración, de las administraciones y universidades, para poder concluir en una hoja de ruta garantista que nos defina el camino a recorrer desde este momento en adelante. La realidad actual del empleo para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo es sin duda preocupante. Ya se ha manifestado con anterioridad en la primera ponencia. En comparación con la población en general, la tasa de empleo del colectivo se sitúa en el 23,8, 44 puntos menos. Es decir, solo 2 de cada 10 personas con discapacidad intelectual en edad de trabajar tienen un empleo. Estas cifras nos obligan a reflexionar y actuar con urgencia y determinación. No podemos permitir que el talento y las capacidades de las personas con discapacidad intelectual queden relegadas a un segundo plano. Es nuestro deber como sociedad crear las condiciones necesarias y realizar los ajustes razonables para que este colectivo pueda desarrollar todo su potencial y contribuir al crecimiento económico y social. Además de hacer efectivo su derecho al trabajo. No olvidemos que hablamos de derechos. En AEDIS tenemos un gran compromiso con el empleo de las personas con discapacidad. Una de nuestras principales líneas de actuación es reivindicar en todos los foros de debate las mejores condiciones para la promoción del empleo de calidad de los colectivos con especiales dificultades de inserción laboral, como las personas con discapacidad intelectual y otras discapacidades del desarrollo, autismo, inteligencia límite, etc. Además, apoyamos a las entidades y empresas socias en sus proyectos de creación, mantenimiento, innovación y mejora del empleo, con líneas de financiación, orientación y asesoramiento. De cara a este futuro próximo, la anunciada nueva Ley de Inclusión Laboral debe estimular la creación y la activación laboral de las personas con discapacidad en consonancia con la adaptación normativa de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esto supone, sin duda, un cambio de modelo de empleo que el movimiento asociativo lleva demandando desde hace años. Desde hoy, todos tenemos que trabajar para aunar las diferentes realidades existentes, tanto en el empleo ordinario como en el empleo protegido. Es necesario e imprescindible tener un escenario en el que se pueda ofrecer a cada persona con discapacidad la solución más adecuada para su formación e inclusión laboral, coherente con su proyecto de vida y sus propias decisiones. Y, sobre todo, debemos de trabajar por la protección, generación de oportunidades y apoyo de las personas con discapacidad
que presentan mayores dificultades de acceso al mundo laboral, mejorando su cualificación profesional y marcando itinerarios individualizados, además de crear contextos más accesibles. Para lograr estos cambios tan necesarios, es imprescindible el compromiso y el acompañamiento de todas las administraciones que están hoy aquí presentes, con las personas con discapacidad intelectual, pero también con las entidades que requieren su apoyo para garantizar su sostenibilidad y poder así continuar prestando servicios de calidad. Como asociación de entidades que prestan apoyo a las personas con discapacidad, somos conscientes de la necesidad de trabajar en que la sostenibilidad de la red asociativa esté garantizada. Nosotros, como organizaciones, también tenemos fuertes compromisos para adaptarnos a los mandatos de la Convención, promover marcos de alianzas desde el reconocimiento mutuo, a actuar con mayor eficiencia y responsabilidad social en la gestión, mejorar nuestros niveles de gobernanza y transparencia, políticas de igualdad de género, innovación y digitalización, en líneas con el reto 9 del Marco Estratégico Común de Plena Inclusión, Ganamos en Comunidad, y, fundamentalmente, de las reflexiones estratégicas que se están desarrollando actualmente en AEDIS. Para finalizar, a todos los asistentes, más de 300 profesionales y directivos de entidades del sector de la discapacidad de toda España y personas con discapacidad intelectual, os invito a aprovechar al máximo este congreso, a aprender de las experiencias de otros, a compartir sus propias ideas y propuestas y a establecer contactos que puedan abrir nuevas oportunidades laborales para las personas con discapacidad. Así pues, gracias a la Fundación ONCE por su acompañamiento siempre, gracias a la Secretaría de Estado de Economía Social por su apoyo y por tener presente en su agenda a la discapacidad, y gracias al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento por acogernos en su tierra y en este hermoso entorno, y de nuevo gracias a todos por estar aquí. Tenemos la responsabilidad de construir un futuro laboral más inclusivo, un futuro donde las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades que el resto de la población para desarrollar su carrera profesional y alcanzar sobre todo sus metas personales. Juntos podemos lograrlo. Muchas gracias. Continúa la inauguración con Eloísa Gutiérrez, presidenta de Plena Inclusión Cantabria. Tiene la palabra. Buenos días, compañeros de mesa, secretaria de Estado de Economía Social, consejera José Luis, Carmen y Pedro, autoridades aquí presentes. Como anfitriones de este Congreso Internacional sobre el futuro del empleo de las personas con discapacidad, me complace especialmente, en nombre de Plena Inclusión Cantabria, darles la bienvenida. A esta tierra. Porque por unos días será la de ustedes, a quienes gustosamente acogemos, donde deseamos que puedan disfrutar del conocimiento y experiencias de futuro que queremos compartir. Estos días vamos a convertir a Santander en la capital del empleo de las personas con discapacidad intelectual y vamos a trabajar duro para avanzar en la mejora de las oportunidades de este colectivo. Gracias a nuestros compañeros de Plena Inclusión y a AEDIS, Carmen y Pedro, y a sus equipos por el gran esfuerzo que ha supuesto este compromiso. Estamos aquí haciendo lo posible tras un largo tiempo de trabajo y dedicación, cumpliendo el sueño de celebrarlo en Santander, gracias a la inestimable colaboración del Ayuntamiento de Santander, por facilitarnos este maravilloso enclave en el que esperamos alcanzar interesantes conclusiones. Tras varios meses de andadura, desde la primera jornada, aquel pasado 4 de octubre de 2023. Bienvenidos todos y todas. Confiamos en que disfruten mucho del paisaje de esta maravillosa bahía y de todos los atractivos de nuestra ciudad. Muchas gracias.
Continúa la inauguración con Carmen Laucirica, presidenta de Plena Inclusión España. Hola, buenos días. En primer lugar, me uno a los saludos de mis compañeros, especialmente a mis compañeros de mesa y a las personas que han hecho el esfuerzo de estar aquí hoy con nosotros. Yo creo que todos lo sabemos, pero quiero poner en valor que este encuentro está dentro de los hitos importantes que hemos querido celebrar dentro del 60 aniversario de Plena Inclusión España. Para nosotros será muy importante. El empleo de nuestras personas y todo el mundo que está alrededor es fundamental para la vida de las personas. Por eso lo hemos querido poner en ese contexto y este congreso, al final, internacional, es una muestra de ello, ¿no? Agradecer a las autoridades de esta comunidad autónoma y a nuestra federación su magnífica acogida, consejera, Eloísa, Fran y el resto del equipo de Cantabria. Hoy Cantabria, lo ha dicho Eloísa, pero tenemos que decirlo a los de fuera, ¿no? Es la sede y lugar privilegiado para nosotros que estamos aquí de nuestro movimiento asociativo. Gracias a EDIS por hacer posible un encuentro tan importante. Pedro, Raquel y el resto de personas que lo habéis hecho posible. Enhorabuena por el gran trabajo realizado. También quería transmitir, ya te lo han dado, José Luis, pero yo tengo que hacerlo también, nuestro agradecimiento a la Fundación 11, a su director y también al equipo que nos acompaña. Saludo, lo he hecho al principio, pero lo reitero, a todas las organizaciones que están aquí, que nos acompañan, tanto de España como de otras organizaciones internacionales que están aquí presentes. Para Plena Inclusión España es un placer haber participado en la coorganización de este encuentro tan importante. Secretaria de Estado, me toca dirigirme a ti. Le agradecemos mucho su presencia. Sabemos que estamos próximos a un nuevo marco legal de promoción del empleo de personas con discapacidad que cristalicen propuestas contenidas en el Libro Blanco del empleo de las personas con discapacidad. Creemos que es una oportunidad para tener en cuenta a todas las personas y, sobre todo, sus necesidades de apoyo. Bien sabes que apostamos por una discriminación positiva para los colectivos más vulnerables y con mayores dificultades para alcanzar un empleo. Un grupo heterogéneo, ya se ha dicho en la primera mesa, en el que no solo son las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo los que son objetivo de estas acciones. Deben ser las intensidades de apoyo y la adaptación de contextos los que deban justificar las medidas que tenemos que implementar. Otro elemento que me gustaría transmitir y que debe estar reflejado en la normativa es el valor diferencial de las organizaciones de la economía social. El valor añadido se refuerza con la reciente reforma de la Constitución, ese artículo 49 que tanto ha costado, ¿no? Que reconoce la labor como entidades representativas de las personas con discapacidad y sus familias. No somos empresas mercantiles y debemos actuar, porque además ese es nuestro mandato, como verdaderas organizaciones sociales. Tanto Plena Inclusión como EDIS debemos de cuidar esa esencia que es constitutiva de nuestra identidad y para no desdibujarnos en el entorno. Nuestras entidades deben promover los mejores apoyos para alcanzar el empleo, poniendo a la persona en el centro, eso tan fácil y tan difícil a la vez, ¿no? Y usando durante todo el ciclo vital un sistema complejo de acciones, metodologías tecnológicas y servicios para hacer que cada persona logre, en la medida de los talentos, posibilidades y proyectos de vida, su acceso a un buen empleo desde un enfoque amplio y desde la diversidad que nos caracteriza. Somos conscientes de la necesaria transformación, sé que me estoy pasando de tiempo, perdón, de nuestras entidades, pero nuestra misión, valores y principios deben manifestarse en nuestras acciones y por ello ser beligerantes y denunciar aquellas prácticas donde las personas forman parte de una estrategia de negocio y no un fin en sí mismos. Y para finalizar, permítanme agradecer el apoyo a este congreso de las propias personas con discapacidad, algunas de ellas en el servicio de catering de Ampros, organización veterana en la sociedad cántabra, que está a punto de cumplir 60 años como Plena España y que ha sido y es un ejemplo de promoción del empleo desde un enfoque innovador. En cualquier caso, quiero felicitar también a Plena Inclusión Cantabria por sus 25 años. Estamos todos de enhorabuena. Espero que la hoja de ruta del derecho al trabajo del Congreso Internacional marque un antes y un después en el futuro de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y de todas nuestras organizaciones. Gracias. Continuamos el acto inaugural con el director general de Fundación 11, José Luis Martínez Donoso. Tiene la palabra.
Buenos días a todas y a todos. Un fuerte abrazo y una sincera felicitación por este congreso de nuestro presidente Miguel Carballeda, que por motivos de agenda no ha podido estar, y me queda a mí, en todo caso, el honor de estar con vosotros en esa delegación que él ha hecho. Mirad, habéis puesto futuro, yo diría futuro ya, aquí, ahora. La LISMI se aprobó en el 82, una reforma del 2013 solucionó algunas cosillas, pero ahora tenemos realmente el reto que ya se ha visto en la mesa 1, también está en el libro blanco, y pensar que se van a tener que modificar no solo una ley sustancial, sino que luego va a ir en cascadas hasta inclusive el propio Estatuto de los Trabajadores. Por lo tanto, este Congreso tiene que ser firme, tiene que salir adelante con propuestas, como digo, de futuro ya, aquí y ahora. Y tiene que, además, hacerlo pensando en todo momento, y aquí está la secretaria de Estado, a la cual saludo, desde la base de la economía social, de las entidades de la economía social. Tenemos cierto intrusismo que entran y realmente lo hacen en muchos casos, no digo que alguno no esté dotado de buenas intenciones, pero lo hacen también para que ese intrusismo les permita burlar la ley, no solo por cumplir la cuota, sino que permite que otros la cumplan gracias a esa fórmula que han buscado. Por lo tanto, tenemos que pensar que todo el desarrollo que se haga tiene que estar basado dentro de esa economía social. Somos empresas, sí lo somos empresas, pero hacemos algo mucho más allá, que es incluir a las personas con discapacidad, en este caso, en el entorno laboral, tanto en el empleo protegido como también apostamos por el empleo ordinario, como se apuesta también por el empleo público y otras fórmulas paralelas, y tendremos que buscarlas, sea empleo con apoyo tecnológico, que es el que voy a dar paso ahora, o también en apoyo de personas. Por lo tanto, economía social dentro de ese marco regulador que, como digo, el libro blanco va a abrir ahora, se va a desgajar y tenemos que estar ahí. La tercera cuestión es el momento tecnológico. El momento tecnológico que está a un vértigo impresionante. Y os pido aquí a todas las entidades aquí presentes, a todos, que nos quitemos ese miedo al colectivo que representamos. Las personas con discapacidad intelectual tienen más aptitudes para las nuevas tecnologías que nosotros. No nos avergoncemos. Tratemos de ser disruptivos en nuestras organizaciones. Pongamos esos medios a su alcance, desde los software a los hardware o también a la inteligencia artificial. ¿Por qué no enredar en la inteligencia artificial vosotros? Veréis cómo después eso es transmisible a estas personas. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo y vais a contar con un aliado desde la Fundación 11 para hacer ese desarrollo tecnológico. Como si tenemos que hacer, y nos lo pedís, convocatorias específicas para hacer ese cambio en vuestras organizaciones. Contar con nuestro apoyo. Y, por supuesto, esto no se puede llevar adelante si no es con la cohesión del sector. Contar con todas las entidades de la discapacidad. Cada una representa un colectivo, pero todas tienen el mismo objetivo, que es alcanzar una inclusión real. Y la inclusión real se alcanza a través del trabajo. El trabajo dignifica a las personas con y sin discapacidad. Solo que las que tenemos una discapacidad lo tenemos mucho más difícil. Por lo tanto, desearos un buen congreso, acelerar ese futuro ya, porque realmente al colectivo que representáis os están esperando. Muchísimas gracias. Prosigue la inauguración con la consejera de Inclusión de Juventud, Familia e Igualdad del Gobierno de Cantabria, Begoña Gómez. Secretaria de Estado, presidente de AEDIS, director general de la Fundación 11, presidenta de Pleno Inclusión, Eloisa, Roberto, resto de autoridades, del Gobierno y representantes de todas las entidades. Buenos días a todos. Ante todo, quiero dar las gracias por la organización de este congreso tan necesario. Gracias a AEDIS, gracias a Plena Inclusión por haber contado con el Gobierno de Cantabria.
Y en nombre de la presidenta, que no ha podido hoy estar por un imprevisto, os quiero dar expresamente la enhorabuena por estos 60 años que conmemoran el trabajo en favor de la inclusión con personas con discapacidad. Me transmite, además, su agradecimiento que hayáis elegido Santander, Cantabria, para celebrarlo. Y es que desde que el Gobierno de Cantabria tuvo conocimiento de la celebración de este congreso, nos dimos cuenta de la importantísima oportunidad para poner en común experiencias e intercambiar iniciativas. Las ponencias, las actividades, los debates, estoy segura que van a dar intercambio de información que nos va a ser útil a todos para llevar a cabo estas políticas tan necesarias, este marco normativo que necesitamos implementar, la formación, el empleo, todo nos va a servir a todas las administraciones, a todos los entes implicados para seguir adelante. Y antes de seguir, siempre aprovecho esta oportunidad para dar gracias a todos los profesionales, a todos los congresistas que hoy nos acompañáis, por vuestra paciencia, por vuestra dedicación y vuestro trabajo. Cada vez que visito una entidad me doy cuenta de la dedicación y el cariño con el que lleváis a cabo vuestro día a día. Y os agradezco de antemano la paciencia que tenéis con las autoridades públicas y cómo nos enseñáis, cómo nos abrís el camino, cómo nos hacéis propuestas para seguir avanzando en políticas que ayuden a las personas con discapacidad. Y es que tenemos que buscar una vida plena, tenemos que buscar actuaciones para que estas personas que a veces han sido ignoradas tengan un papel activo en la sociedad. Creo firmemente que hay que buscar un empleo estable, es un elemento fundamental para que tengan plena inclusión en la sociedad a las personas que tienen discapacidad intelectual. Además, coincido que el objetivo es dar cumplimiento al marco legal, al artículo 49 de la Constitución española, para que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar de todos los derechos constitucionales, como no, incluido el derecho al trabajo, tan fundamental. Pero además es importante destacar que las personas con discapacidad no son un grupo homogéneo, como antes apuntabas, Pedro. Se tienen que adoptar medidas adaptadas a sus necesidades particulares, medidas que se tengan en cuenta las diferentes características, las limitaciones, el grado de autonomía y el grado de dificultad. Estas medidas que sean individualizadas. Por eso tenemos que diseñar distintos itinerarios individualizados. Por eso hemos de tener muy en cuenta, como ya habéis puesto de manifiesto, lo dispuesto en el Libro Blanco sobre el empleo y la discapacidad y, además, llevar a cabo este impulso en estas medidas legislativas y políticas públicas para poder desarrollarlo. Estoy segura que vuestras reflexiones, vuestras conclusiones, vuestras experiencias nos van a ayudar a desarrollar y a implantar, tanto en el Estado como en las comunidades autónomas, estas medidas, además emitir recomendaciones que vayan dirigidas a mejorar estas políticas públicas. Ya me vais a permitir, además, como consejera competente en esta materia, que ponga de manifiesto que para el Gobierno de Cantabria las personas con discapacidad intelectual son una prioridad, un pilar fundamental en el que tenemos que seguir trabajando. Tenemos, como decía, que buscar medidas, oportunidades de inclusión real y efectiva. Además, tenemos que buscar un futuro que se adapte a sus capacidades, a sus aspiraciones y que tenga como meta un empleo estable. Desde el Gobierno de Cantabria nos sentimos orgullosos de acoger este congreso en Cantabria. Esperamos, además, que este futuro que tenéis como lema sea muy pronto un presente igualitario e inclusivo. Muchas gracias. Para cerrar esta inauguración, damos paso a la secretaria de Estado de Economía Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Amparo Merino. Tiene la palabra.
consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez, presidente de AEDIS, Pedro Calderón, presidenta de Plena Inclusión España, Carmen Laucirica, presidenta de Plena Inclusión Cantabria, Eloísa Gutiérrez, director general de la Fundación 11, José Luis Martínez Donoso, autoridades políticas, representantes de las distintas organizaciones y entidades, amigas, amigos de la economía social, personas asistentes, ya muy buenas tardes. Bien, lo primero que tengo que decir que para mí es un gran placer volver, porque he estado muchas veces, a mi querida Santander, revisitar el Palacio de la Magdalena, cuya historia da buena cuenta de las agitaciones, resistencias y transformaciones del Santander de comienzos del siglo XX, de una ciudad cantábrica vibrante y en permanente cambio. Además, es un placer acompañar a EDIS y a Plena Inclusión, Cantabria y España, cuya lucha coincide plenamente con el cometido del Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España: mejorar la vida de la gente, mejorar la vida de las personas. Conozco muy bien el magnífico trabajo que lleváis desarrollando Plena Inclusión, como habéis dicho, desde hace ya 60 años. Y también conozco el peso y el liderazgo de Plena Inclusión España, una confederación que, si no me equivoco, representa a 19 federaciones, 2 entidades estatales y 950 asociaciones en todo el Estado. Tuve el inmenso honor de participar con personas hoy asistentes, como es el caso de mi querida compañera Susana Rodríguez Escanciano y también de mi querido compañero Ricardo Esteban Legarreta. Participé como experta en aquella ocasión, coordinando al grupo de interlocutores sociales en el libro blanco sobre empleo y discapacidad. Cojo el testigo, José Luis, con la sugerencia que me has planteado. Un libro blanco sobre empleo y discapacidad que constituye una hoja de ruta de primer orden, coordinada además por mi querida amiga y compañera de universidad, la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, María José Romero Rodenas. Sí, conozco muy bien vuestro trabajo. Conozco muy bien el trabajo que estáis desarrollando todas las personas que estáis hoy aquí presentes. Y conozco, sobre todo, el trabajo todavía pendiente. Hoy nos congregáis en Santander para dialogar, para reflexionar, para repensar el presente y el futuro del empleo para las personas con discapacidad intelectual. Hablar sobre esto es realmente hablar sobre cómo avanzar hacia un mundo del trabajo mejor, hacia un mundo del trabajo del siglo XXI que esté a la altura de los desafíos de nuestra época. En definitiva, es hablar de trabajo decente. Y es que por primera vez en nuestra historia es el empleo, estoy plenamente convencida de ello, el que tira de la economía. Creo que ha quedado demostrado que la precariedad y la temporalidad no eran unas maldiciones que nos venían del cielo, que no eran algo a lo que adaptarnos. ¿Cuántas veces hemos hablado de la cultura de la precariedad? La precariedad y la temporalidad es un error a corregir, algo que cambiar a través de políticas concretas, a través de política útil. Política útil como las diferentes y sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional. Política útil
como la reforma laboral del 2021, que está terminando con la temporalidad, una gran lacra en nuestro país. Política útil como el liderazgo global de España en el ámbito de la economía social. Somos, España, un referente en Europa, pero también en el mundo en el ámbito de la economía social. Política útil como el reconocimiento de derechos a las personas trabajadoras del hogar y también reconocimiento de derechos a los y las repartidoras a domicilio en el marco de la plataformización digital, cuya presunción de laboralidad queremos ensanchar al ámbito de los cuidados. Política útil también como la reforma del despido por discapacidad que aprobamos hace apenas una semana y del que me gustaría hablar hoy, porque no queremos limitarnos a aplaudir historias de superación. Lo que queremos hacer es universalizar estas historias de superación. Queremos convertirlas en derechos, porque la democracia se ensancha ganando derechos para todas las personas, ganando derechos para todas y todos, porque tenemos muy claro que el país no avanza hasta que no lo haga su ciudadanía, todos y todas sin excepción, todas y todos sin dobles velocidades. Esa es la motivación, por supuesto, de la reforma que he mencionado con anterioridad. En 2020 hicimos algo que ningún gobierno en democracia había hecho. Reformamos por vez primera el despido para garantizar derechos, no para recortarlos. Hablo, sí, de la derogación del despido por bajas médicas justificadas. ¿Se imaginan ustedes qué hubiera pasado durante la pandemia si no hubiéramos derogado el artículo que permitía el despido por baja médica justificada? Pues bien, acabamos de dar un paso más, siguiendo la estela del primer cambio social de la Constitución, la reforma del artículo 49, por la que tanto habéis luchado. Estamos tramitando la modificación del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores para que ninguna persona con discapacidad sea expulsada automáticamente de su trabajo. Queremos que el Estatuto de los Trabajadores sea un texto más inclusivo. Queremos que sea una norma mejor. Era una obligación legal, como nos recuerda la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como nos recordaba también la Directiva Europea 78 del año 2000 y su reciente interpretación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como nos recuerda ahora también, gracias a todas vosotras y gracias a todos vosotros, nuestra Constitución. Pero sobre todo es una deuda histórica con las personas con discapacidad, con las personas que, lo sabéis muy bien, son las que sufren una mayor desigualdad en el mundo del trabajo. Muy brevemente os voy a dar algunos datos. En nuestro país hay más de 900.000 personas con discapacidad, de ellas casi 300.000 con discapacidad intelectual. Solo el 35,3% forma parte de la población activa. En nuestro país hay 21 millones de afiliados y afiliadas, una cifra récord, pero menos del 2% son personas con discapacidad. En nuestro país la brecha de género es mayor entre las personas con discapacidad. Con datos así en nuestras mentes, esta reforma, la reforma del artículo 49 a la que estoy haciendo referencia, habla del derecho a la igualdad, habla del derecho a tener derechos. Esta reforma habla de invertir el criterio seguido hasta ahora por el que la declaración de incapacidad permanente suponía la muerte laboral de la persona, un despido prácticamente automático. Habla, en consecuencia, esta reforma de poner el bienestar de las personas con discapacidad y sus derechos por encima de cualquier otra consideración. En definitiva, habla de democratizar
el trabajo. Y en esta ardua tarea es imprescindible el ecosistema, las familias que apellidan la Secretaría de Estado que tengo el honor de representar. Me estoy refiriendo, como bien sabéis, a la economía social. En este Congreso Internacional se hablará precisamente del futuro del empleo, de cómo los grandes desafíos que tiene la humanidad pueden afectar al mundo del trabajo. Hablo, por supuesto, de la emergencia ecológica, la transformación tecnológica o el repunte de las desigualdades sociales. En demasiadas ocasiones, las personas con discapacidad y su bienestar están ausentes en estos grandes debates. Hoy corregís esta injustificable injusticia. En este contexto de grandes desafíos, la economía social nos demuestra que una forma diferente de hacer las cosas es posible. Una forma que atiende a las necesidades y a las aspiraciones de las personas con discapacidad intelectual, porque la economía social es una alternativa democrática, verde, feminista, inclusiva y diversa, muy importante el concepto de diversidad, que crea comunidad y que pone la economía al servicio de las personas, que cuida a todas las personas, también a las personas con discapacidad, porque la economía social aborda las múltiples crisis de las que os hablaba antes, ampliando derechos y no estrechándolos. Son muchas las conquistas de estos últimos 4 años, avances que conocéis muy bien. Solo menciono ahora, por razones de tiempo, algunas de ellas. Estrategia española de la economía social, reactivación del Consejo para el Fomento de la Economía Social tras una década inactivo o primera resolución de Naciones Unidas impulsada por España en materia de economía social. Pero queremos y podemos hacer más. Tengo que deciros, no nos vamos a conformar. Estamos trabajando para que la Ley Integral de Impulso de la Economía Social sea una realidad muy pronto. Una ley que moderniza y ensancha la economía social y, sobre todo, que pone a las personas, también a las personas con discapacidad intelectual, en el centro. Quisiera terminar recordando y reconociendo vuestra lucha, vuestra labor, la misma lucha de Robert Martin, fallecido este mes de mayo, tras una vida dedicada a mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual. Robert, miembro del Comité de Derechos de Naciones Unidas e impulsor del movimiento People First de Nueva Zelanda, es un ejemplo, es un referente y una inspiración en la lucha por ensanchar los derechos de las personas con discapacidad. Su lucha y su legado inspiran nuestra acción de gobierno, la razón de ser del gobierno de coalición progresista, ir a la raíz de los problemas, con el libro blanco, en este caso, sobre empleo y discapacidad, como guía y referencia. Pues bien, termino diciendo que tenéis mi pleno compromiso, tenéis también el compromiso de la vicepresidenta Yolanda Díaz, de que seguiremos cumpliendo nuestra palabra. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades por este congreso y muchísimas felicidades también por esos 60 años de plena inclusión. Espero que sean otros 60 años más. Muchas gracias a todos.